Y después del bicampeonato, la verdad es que era un sentimiento nuevo por el hecho de que eran nuevas personas, o sea, no veníamos con el mismo roster, entonces no sabíamos qué esperar. Al final se dio un buen resultado, o sea, hubiera sido bonito tener el tetracampeonato, pero nos pasó, tuvimos un desliz en lo que fue la final. Y nada, la verdad es que se dio como se tuvo que dar. R7 al final fue campeón en la última LLA. La gente decía que yo tenía una pica porque Grell o Lesa me tocaba en la final, pero yo ya me había desquitado con Isurus. Entonces como que para mí la final fue más que nada eso, ¿no? Una final, no tenía ni pica ni historia con alguien. Más que nada que R7 fuera el último campeón de la LLA. Para 2024 buscamos como otro enfoque hacer un equipo más fuerte de cara no solamente a la liga, sino un potencial internacional. El internacional no nos fue muy bien, creo que fue un golpe muy duro después de ese Worlds 2023. Buscamos cambiar los dos solo laners, no tanto por nivel, sino buscando otro enfoque, otras cosas. Y entra Summit. Buscamos un top con un poco más de experiencia de esa categoría. El mid fue un poco raro. Siento que nos desconectamos un poco con Gibran y como que nuestro enfoque era un poco como distinto, por así decirlo. Y bueno, el equipo queda con Lava, queda con Summit, básicamente los mismos tres latinos. De staff ya tenía hablado con Pointless que bueno, él se iba a tomar como un break. En base a ese enfoque, Pointless queda remoto, Kun se va y bueno, ahí entra Rebe, que Rebe es uno de los históricos de la región. Básicamente era difícil para mí porque como que toda esa base de staff que teníamos, la comodidad que tenía para hablar las cosas con ellos, qué rol cumplía, como que se perdió un poco. Y bueno, el split empezó bien. Bueno, en realidad no tan bien. Perdimos contra esto en una serie que nos estompearon durísimo. Y esto es uno en contra de cuatro, Lenito. Esto necesita un milagro, o si no, Movistar R7 perderá su primera serie en esta fase de apertura 2024. Hoy Seo está sufriendo mucho cuando llega el último básico, la bala que la cera y termina con la vida del tirador. Hoy se recibe problemas el nexo expuesto. En este punto vamos a tener el primer ganador de la primera serie de este primer split de Al 2024. principio de año sentía que estaba jugando más o menos, no digo que mal, pero tampoco sentía que estaba jugando a mi mejor nivel. Eso personalmente, pero también sentía que el equipo era como muy inconsistente. A través de los meses sentí que para tener los nombres que teníamos no éramos tan buenos. Sí, creo que la principal diferencia es la mentalidad con la que afrontamos el año. Y después este año, si bien también sigue siendo mi objetivo, el ya haber ganado 2 veces creo que me relajó bastante. Y empecé como mucho más relajado, por ahí empecé a jugar más tarde. Entonces creo que esa fue la diferencia principal, más que nada en el primer split. Y como que cuando ya me di cuenta de que no podía seguir así, digamos, si quería ganar, como que siento que fue muy tarde. Ya Extra le estaba jugando bastante mejor que nosotros y eso nos pasó factura. Sacando eso, como que nos seguíamos mostrando muy dominantes, que les podíamos ganar, pero como que estaban conectando mucho mejor como equipo. Y bueno, básicamente esa fue la tónica de todo ese split. De hecho, cuando fuimos a playoff, la final del winner, ellos nos terminan dando vuelta una serie que fue muy raro para nosotros. Creo que fue un golpe anímico muy grande para el equipo. Si bien llegamos a la final, llegamos tambaleando en un quinto juego contra Isurus. Me acuerdo que ese día importó mucho más la mecánica que quién fue el mejor equipo. Y bueno, en la final contra Extra sentí que nos pasaron por encima así a los 5 sentí yo. Y bueno, fuimos a la final y las cosas salieron muy mal. La famosa Karma Top, creo que, como digo, no se sentía que éramos un equipo. Creo que tuvimos muchos problemas a lo largo del split
en el hecho de juntar, de conectar las piezas, como que no terminaban de encajar a lo que fue 2023. Y bueno, se terminó perdiendo ese split en la final, 0-3 contra Y ahora el Osito Tigers que va a darle un abrazo a quien Seo que está corriendo de él. Y ahora es Sander que está en contra de Seo. Seo tiene que utilizar el destello, va a intentar lanzar las hachas. Igualmente tiene que morir Lions. Esto es partida para el equipo de Esther. Se llama Karma, se llama Karma. Tanto lo buscaron. Nada que hacer. Bueno, mejor, no sé, se comunicaron mejor. Jamás esperaba ese resultado, obviamente como jugador espero ganar, pero jamás esperaba que sea tan one-sided, o sea, que esté muy del lado de ellos. Pero bueno, así se dieron las cosas. Creo que al final y al cabo hubiera sido bonito ganar el tricampeonato, pero hay maneras de perder. Eso es lo que a mí como jugador es lo que más siento. Hay maneras de perder y hay maneras de ganar. No importa si perdemos, pero me gustaría haber perdido de una forma más... hubiéramos peleado más, por así decirlo. Creo que en esa final que nos tocó contra Estral no fuimos nosotros, perdimos ya sea en el draft y también dentro del juego. Entonces como que para mí esas son las maneras más dolorosas de perder. Fue un golpe durísimo para todos. Para mí en lo particular sentí como una decepción, una tristeza como muy grande. I mean, it's so sad for us. I mean, obviously, and at this time, I mean, I don't know what to say in English, but this is my responsibility. We did a lot of things wrong in the split. I mean, and now that pay off. Maybe we should change a lot of things in the first draft, but right now is whatever. I mean, as I say first, was an honor to work with you. I don't know what is gonna happen for the next split, but thank you for everything, and that's it, boys. Let's rest. It's so sad, but that's what it is. Thank you. Ya para el split del clausura hicimos cambios. Antes como que era todo así, nos veíamos para scrimear y después no hacíamos nada juntos. Como que no se sentía como un equipo. Parecía que era todo por trabajo y compromiso, pero he tenido equipos donde van más allá de eso, donde te haces un grupo lindo de amigos. Y ahora como que sí se siente así con los cambios que hicimos. Se siente todo más lindo, se pasa mejor simplemente y como que eso sí influye, siento yo, en el día a día y también en cómo se dan las prácticas o el día que llegamos a stage. Influye bastante el tema de la confianza, en cómo te llevas con alguien. Y la convivencia en la casa, como que, o sea, cada equipo tiene sus personas especiales, por así decirlo. Y eso es lo que hace viva una casa. O sea, obviamente en entrenamientos hay momentos tensos, hay momentos donde uno se puede tiltear, por así decirlo. Pero lo que pasa después es lo que mantiene un equipo. Creo que también una gran parte de lo que pasó, de las victorias que tuvimos y todo lo que pasó acá, son parte a esas pequeñas cositas que vivimos cada día a día en la casa. Principalmente creo que Seo y Lions son personas muy alegres y que les gusta mucho molestar a la gente y todo. Creo que el año pasado yo molestaba mucho con ellos, entonces creo que en cierto punto ayudaba a que ellos estén más tranquilos o más felices. Este año sumamos a Nothing, que también es un tipazo, entonces él ayudó mucho a que el grupo también esté como más arriba. Incluso cuando los scrims iban mal, apenas terminaron los scrims, salíamos a hacer cosas juntos, ir al Oxxo, o él siempre se queda viéndolo jugar solo. Entonces creo que tener a Nothing también ayudó mucho a que ese ambiente sea muy feliz, por así decirlo, o muy para arriba. Y creo que fue lo que tal vez faltó en la primera split, donde por lo que yo veía afuera sí se sentía como que estaban todos más bajos. Y también siento que eso impactó un poco en que hayan perdido esa primera split. Más que nada lo diferente de este split, siento que a otros donde estuve, o en particular con este grupo de gente y de trabajo, es que siento que nos conocemos hace demasiado tiempo. Fue mucho más natural, no fue forzado el llevarnos bien, el que la casa fluya, por así decirlo. Y también las distintas personalidades de los otros chicos que no conocía,
como Odi y los dos coreanos, ayuda porque es muy fácil llevarse bien con ellos, son gente muy divertida, son gente muy tranquila. Y bueno, para el clausura hicimos los cambios necesarios. Vuelve Pointless, se va Rebe. Metimos a Notting, que es assistant / positional coach para la bottom lane. Y bueno, necesitábamos un cambio de mid, sobre todo porque se sentía como que Lava estaba muy desconectado con las ideas de Odi y sobre todo de Lions. Y bueno, ahí es donde entra Kaini. 솔직히 이번 썸머에 제가 합류하게 되었는데 아무래도 이전 오프닝 시즌에도 결승전을 갔었고 레인보우 세븐은 항상 좋은 성적을 내는 팀이어서 제가 와서 우승하지 못하면 너무 잃을 게 많다 이런 부담감을 가지고 이번 시즌에 임했는데 생각보다 많이 잘 된 것 같아서 너무 기분 좋고 또 우승도 처음 해보는데 생각보다 저희 팀이 쉽게 이겨서 뭔가 그 우승했을 때 그 짜릿함을 못 느껴봤어요. Y yo creo que el reto más grande del equipo es como que primero saber cómo juega cada uno. Como vuelvo a decir, es un nuevo equipo. Desde que se unió Kane, toda la mentalidad cambió. También el nuevo staff, también, o sea, todas las piezas nuevas que se unieron a este split sumaron un punto a lo que ocurrió en el equipo del split pasado. Entonces, creo que primero era conocernos primero a nosotros, saber cuáles eran los problemas. Eso nos costó varios juegos, de hecho, en la liga. O sea, bien al cabo quedamos invictos, por así decirlo, de que no perdimos una serie. Nos hubiéramos ganado casi la mayoría, sin haber perdido tanto. Pero al final es el proceso, ¿no? El proceso de conocerse, el proceso de saber cuál es el error. Y el error más que nada que teníamos es que éramos muy greedy en el sentido de que queríamos todo y a la vez no conseguíamos nada. Y creo que eso era el gran problema que tenía Reset. Y bueno, nos tocó la final contra Infinity, una final que podía llegar a ser dura porque no tenían absolutamente nada que perder. Pero bueno, era la última final de la LLA, la última final de nuestra liga, última final en México, un país que nos tocó venir en 2020, que nos recibió con mucho respeto, con mucho cariño, no importaba cuándo, siempre había gente en Arts esperando a los chicos para darle un dulce, una carta, un dibujo, unas palabras de aliento, tipo, siempre fueron como gente muy amable y más que R7 es el Rey del Norte, es la organización mexicana por excelencia, entonces como que se dio todo el contexto como para despedir la liga en México y si bien Infinity no era el rival que esperábamos, como que necesitábamos hacerlo por nuestra gente, por la organización, por nosotros mismos sobre todo, dado que es un año que fue difícil para nosotros, es un año importante, así que nada, fuimos a esta final contra Infinity. We win. Hopefully. You know this guy that love you? He give you this. We win. He told me that. Promise me you keep. Okay. Keep something. He loves you. Cuando la copa quema, like this. les van a tratar de poder. ¿Cómo voy a poner el pito por no ganar? Pero si no te importa, igual que tengamos la mano. ¿Te importa? Que me importa, me importa. Ah, pero vos me dijiste que no te importaba. No me importa. Ah, o sea, ahora el día de la final te importa. Por favor, digo, O sea, por favor. no vengo a perder. No. Pero tener una mano te importa, o sea que podías pelear tranquilamente no pasa nada. Dale una mano no importa. Cuando tienes tanta sopa bajo tu manga, Yo no juego. No. muy importante. Ah, la final pasaba pasó lo mismo. 100% win rate. Están un poco ya grises las calcetas, pero La final pasaba pasó lo mismo, ¿verdad? no se han perdido también estas calcetas. Everything
we achieve is because of you guys. You guys are the team. We achieve everything because each one of you is a crucial part of this team. Everything that we achieve is thanks of this group. This is the last game, last series, the tournament. There's no more LLA. So we need to go upstairs and give everything, 100%. Don't wake up tomorrow with the feeling that, oh fuck, maybe I could, something else I can give. No, we need to wake up tomorrow and feel happy. If we win, if we lose, don't leave anything behind, okay guys? I'm so happy that you are my last team of Rainbow Seven in LLA, okay guys? I'm so fucking happy. I know we're gonna be champions. Communicate a lot because this series of the finals are communication, mental, and who wants the tournament more, okay? So go upstairs, do what you know how to do, and let's be fucking champions. Have fun, do it for Albo, for Ronaldo. 1, 2, 3, ¡Rainbow! ¿no? Digamos. Uy, no, un daño, cuidado, mira. Dobla se lanza de frente. Por el flanco aparece Griel. Intenta sorprender a Odisas, invulnerable. Mientras tanto, Lion se lanza entre medio, todo ganando tiempo importante. Les se lanza como una línea frontal legendaria. Empieza a repartir castigo reciente. Cuidado con el fuego infinito. Lesa tiene lo de ganar. A ver si lo puede conseguir, pero no. Era Summit, Rafa. Siempre Summit con Seo. Se lleva un triple Lesa. Ahí, Summit se lanza solo contra el mundo, se hace vulnerable en el último segundo, aparece por el flanco, Kane intenta hacer el milagro, Odi mete daño desde la retaguardia, pero ahí está, se lanza Lions, no te lo puedo creer, Lions haciendo de manera increíble, aparece Seo por el flanco, con ese instinto asesino, logra desposicionar a la escuadra de Infinity y han caído sus dos carry, parece ser que hasta acá llegó Rafa, no te lo creo, lo que jugaba Lions es increíble, Seo lo secunda y se vuelve loco reciente. ¡Dale, por favor! ¡Dale! ¡Ay, boludo! ¡Qué mierda que haces a mi chabón! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! Sí, por eso. Era horrible eso, güey. Este era el juego que importaba ganar. Era el juego que importaba ganar. Diego, pensé que iba a salir todo mal, porque era la típica historia de la fase regular, el tipo se mata, güey. De haber ganado esto es ganó la serie. Estamos aquí reunidos el día de hoy en la última final de la LLA y de verdad que la primera partida estuvo increíble, yo no sé qué va a pasar después, cualquier cosa es posible y Jalo y Julio se la dieron haciendo un video increíble y me encanta el beso. Lions va hacia adelante. Atención con Pepe, buscaba el asesinato, Keini. Excelente Soen. Dos contra la pared, no logra el stun. Aparece Seo. Seo nomás. Se queda con la primera baja, va por más. Sube de Katia, doble asesinato. Se hace de oro. Quiere el exterminio, va a terminar consiguiendo. Doble para Summit. Es exterminio. Y partida para Movistar R7. La está centrando para tratar de aguantar. Apareció Odi, lo estampa contra la pared. Y ahora es un 3 contra 2. Infinity no tiene escape posible. Se engancha de muy buena manera. Tormenta magnética por parte de Lions. El de contra Dereza. Lo van a desaparecer. Va a terminarse en un 2-1 a favor del Arcoín. ¡Dalia! ¡Oh! ¡Por favor! ¿Por qué no muere? ¡Mátela tú, por favor! ¡Mátela tú! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Casate, casate! ¡Ney! ¡Puto! ¡Para escuchar! ¡No! ¿Qué haces? ¡Mátela, mátela! ¡Sí, sí, sí! ¿Acabamos en el suelo? Sí, por favor, que termine, boludo. No, pasa nada. Me estoy mareando. No, yo ni comí hoy. Yo tampoco, güey.
Bien, amigo. Te dije que tenías que ser coach, güey. Me dijiste, todavía me acuerdo de esa vez, me dijiste, no tengas miedo, que yo te voy a estar apoyando, me dijiste. Aquí está la cuna. Te quiero, Sí, levantamos 4. Esto puede ser muy malo para Infinity, porque terminan cayendo en la trampa, lo terminan encerrando y ahora sí, Lenito, tenemos nuevo campeón de Latinoamérica. Movistar R7 es el rey absoluto de toda Latinoamérica. Tenían pendiente la última final, la que les quedaba, la del último cierre de ciclo, la de la LLN. Y en esta oportunidad, en la última de la LLA, se van a quedar con todo. Se terminan llevando el nexo, expuesto y abierto, Nacho. Es el fin, tenemos campeón. ¡Vamos! ¿Y ahora ya te dejaron jugar o qué? Amigo, el precio Mario nunca tira de izquierda, una vez por Dios. Son muy buenos, son buenísimos. Cuando hubieras ese que ganamos. Y me acuerdo que cuando ganamos, yo había llorado, me acuerdo de que me estaban todos abrazándonos. Y por eso había tardado tanto en bajar. La verdad que no pensé que iba a llorar, simplemente salió así de la emoción de por fin haberlo logrado. Creo que en ese momento que lloré había liberado todo lo que tenía guardado, así como presión, así como pensamientos de que, no sé, capaz juego mal, capaz perdemos por mi culpa. Y como que todo eso acumulado, así lloré y salió así en el momento. 제가 좀 되게 영광이고요. 프로 생활을 짧게 한 게 아닌데 우승해서 좀 의미가 되게 많았습니다. 뭔가 딱히 우승해서 그렇게 크게 생각보다 막 울고 막 감정적으로 막 기쁘고 딱히 그런 건 없었고 그냥 딱 3년 동안 LLA에서 했는데 이제 리그가 마지막이잖아요. 근데 이제 이 마지막을 위해 제가 이 3년 동안 열심히 한 게 우승한 거 같은 그런 느낌밖에 없는 것 같아요. Esta fue medio anticlimático, fue 3-0, pero lo primero que pensé es que iba a tener la última chance de ir a un internacional con LATAM, o sea, como un equipo full LATAM. Entonces lo primero que pensé fue que venía el Mundial y que era la última oportunidad como región para pasar al Main Event. Sí, o sea, si miro para atrás también es muy loco, como por ejemplo me levantaba yo de chiquito a ver a Lion jugar internacional y como el tener la chance de poder jugar con ellos ahora es algo muy loco. Realmente no sé qué, o sea, si va a entrar R7 o no, yo creo que debería por lo que es como organización, pero sí cuando miro en retrospectiva es como todo lo que pasó. Estoy muy agradecido de haber sido parte de este equipo y de haber tenido las oportunidades que tuve.
obviamente decir que el equipo se volvió mi familia y es muy bonito verlos. Y estar triste porque, pues quizá es el final, no lo sé, pero todo fue increíble y fue maravilloso compartir esos años con ellos y verlos decir tonterías todo el día y conectar con ellos y entender cuál es como su parte más personal, humana, por así decirlo. Y fue muy bonito. Yo los quiero mucho. Y en el momento de que ganamos y ya bajamos y ya fue todo eso, como cuando vi a la gente enfrente, ahí fue donde pensé como que ya no iba a volver a verlos. O sea, veía a Bane, por ejemplo, que estaba ahí llorando. En general, los fans que siempre van con nosotros con la guardia, y como que ahí sí me puse a pensar de que es la última vez que lo vamos a ver. Entonces, no esperé mucho porque creo que estaban todavía hablando en la copa y todo eso, y simplemente me empecé a tomar fotos con lo que estaban ahí enfrente, porque bueno, al final sabía que no iba a tener tanto tiempo para las fotos, entonces quería darles un poco de mi tiempo, aunque los demás estaban celebrando y yo estaba con ellos. Creo que fue mi manera de decirle gracias por estar ahí. Hay pasos, hay recorridos en la vida que uno ya tiene que dejar y lamentablemente México es uno de ellos. Pero nada, feliz por haber estado en una historia tan bonita de acá y nada, agradecido. Ganar fue como muy bonito, creo que. En especial para mí como que me saqué una mochila de la espalda porque entre Worlds y Apertura 2024 creo que fueron momentos como muy oscuros para mí, como que me sentía muy decepcionado conmigo mismo, con lo que le estaba dando la organización, así que nada, cuando ganamos la final como que me salió 50 kilos básicamente del cuerpo. Dejamos a Rainbow Seven como el equipo más ganador, Odi como el jungla más ganador de la región, cuarto título en lo personal que a mí me toca levantar con Rainbow Seven, 4 copas es... nada, era el cierre ideal, ¿no? No se puede describir con palabras. Obviamente que se siente como triste despedir la liga al final del día. Era nuestra liga, ¿no? Era lo que siempre tratamos de construir, ¿no? A mí me tocó empezar esto en 2013 y creo que era la esperanza de mucha gente que se quería dedicar a este juego, ¿no? No solamente jugadores, staff, gente que seguía los eSports y lo hace de una manera tan apasionada y bueno, fue un poco también esa nostalgia la final de bueno, realmente terminó. Nada, al final del día, si la liga también está desapareciendo es por muchas cosas que de todos lados se hicieron mal, ¿no? Nadie se puede lavar las manos, creo que todos hemos sido culpables, jugadores, staff, organizaciones, la misma gente que trabaja en la LLA, creo que todos hicimos un mal trabajo y bueno, por algo nos están cerrando la liga, hay que aceptar de que a veces uno se equivoca, de que a veces uno no dio todo o dio todo pero no fue suficiente y bueno, se siente triste, pero nada, todo final es un nuevo comienzo y bueno, ojalá que este sea el comienzo ideal para todos los que estamos involucrados en esta zona. Pues bueno, ya creo que resumiendo todo, con esta noticia de que todo podría acabar, si hago una reflexión personal de todo lo que viví personalmente, realmente ser el primer equipo que quedó campeón en Latinoamérica, ser el primer equipo que nos dio a conocer a nivel internacional, que puso un punto en el mapa de decir somos Latinoamérica, de ser el equipo que quedó campeón en el 10º aniversario del competitivo, de ser el primer equipo en mandar a un jugador latino a Estados Unidos, que fue José Deodo. No sé, me pongo a pensar en todo, ¿no? En toda la gente que pasó por este equipo, desde jugadores, staff, creadores de contenido, incluso las señoras que nos ayudaban a limpiar la casa, a cocinar. Siento que somos una institución que ha dejado un gran legado en
el mapa de lo que somos como Latinoamérica. Y yo personalmente pues sí me pongo a pensar pues en todos los momentos, en los momentos difíciles, en los momentos bonitos. Siento que si todo acabara aquí sería una historia muy bonita para mí. No me gustaría que este fuera mi final, por lo mismo que venimos construyendo algo muy bonito, pero nada, yo le quiero decir a los fanáticos que muchas gracias, de verdad. Los fans son el corazón de este equipo, son la parte vital de este gran equipo y nada, yo creo que darle las gracias también, no sé si esto va a ser lo último que vean de R7 en el mapa, pero pues agradecer a todas las personas que pasaron por el equipo, a los jugadores que más legado dejaron y una mención especial también a mis papás, a mi mamá Rosalinda, que fuiste como el alma de este equipo para mí, o sea, como que sin ti no hubiera logrado nada, madre. Y decirle a los fans que sigan creyendo en R7, que vamos a continuar con el legado y que nos vemos. O sea, quería, o sea, bueno, ¿estás grabando, no? Sí. Ok. Donde puedan meter esto estaría bien. Primero, creo que ya lo dije anteriormente en la entrevista, pero sí recalcar mucho, primero que nada mi mamá, es que yo me pongo a pensar y mi mamá me apoyó en todo, yo no sé cómo me apoyó en exageradamente todo lo que yo quería. En algún momento quise dejar la prepa, me sacó de la prepa, me quería dedicar a la música. Pero bueno, el mensaje que quiero dejar es que si hay algún papá o hay algún chavo que está persiguiendo un sueño, está viendo este documental, que nunca se rindan. A los papás les podría decir que siempre apoyen realmente si su hijo quiere algo de corazón y ustedes ven que de corazón lo quiere, pues realmente cuando él haga esas cosas no va a haber nadie mejor que él, porque si es algo que se quiere de corazón, deben apoyarlo. Yo estoy aquí gracias a mi mamá, ya lo dije varias veces en la entrevista, y darle muchas las gracias y pues expresarle a todas las familias que tengan a sus hijos, pues que apoyen a las ideas que tienen sus pequeños, porque algún día se pueden construir castillos de todo, de sus pensamientos, de sus deseos, de sus sueños, así que apoyen mucho a sus pequeñitos.